Les quiero presentar a Gabriela Castellanos. Ella es, según la revista norteamericana Fast Company, una de las 50 personas más influyentes mujeres del mundo. Vive entre Venezuela, España, Bruselas, Colombia, Estados Unidos. Es una empresaria del mundo de la publicidad. Me dicen que lleva varios días en nuestro país de incógnito. Acabo de llegar ahorita, sí, en plan relajado, que pues mi gente no se entere para poder estar un poquito tranquila. Bueno, pues me gusta que esté usted incógnito y venga a espejo público. Se va a romper rápidamente. Eso es porque me habéis llamado y vamos, me ha parecido suficientemente interesante venir a darle una mano a Venezuela. Pues lo agradezco mucho, Gabriela. Bueno, cuéntenos, ¿por qué estos ataques tan furibundos ahora por parte de Nicolás Maduro al gobierno español, a Mariano Rajoy? Porque no le funcionaron en contra de Obama. Acaba de terminar una campaña Nicolás Maduro en Venezuela de recolección de firmas en contra del decreto, de alguna manera, que hizo Obama en contra de los políticos venezolanos que se dedicaban a generar pues problemas en contra de los derechos humanos, y no le funcionó, no sirvió para absolutamente nada. Hizo un revuelo internacional, se gastó millones de dólares para conseguirlo y no pasó nada. Y por disfrazar sus problemas internos, me imagino, también. Claro. La intención básicamente era esa, de alguna manera, pues esconder el desabastecimiento brutal que hay en Venezuela. Y la inflación, que dicen que Venezuela ahora es el país con más inflación del mundo, va a llegar al 100%. Fíjate, yo estuve la semana pasada a hacerle la compra a mi madre, porque mi madre vive en Venezuela. Fui al mercado hace un mes, volví hace una semana y media, le hice la compra y las cosas costaban 300 veces el valor. Sí, y ahorita, por cierto, viene un aumento de gasolina muy probable, de un 3.000 a un 4.000% de Cuando ustedes aumento. En Venezuela siempre han tenido la gasolina baratísima. En realidad es un coste ridículo, pero el gobierno no se ha atrevido a hacer un aumento de gasolina por lo que va a significar a nivel social, a nivel político en el país, económico. Pues la gente muy probablemente se enfade mucho. No quiere decir que la gente no esté enfadada, la gente en estos momentos está sumamente enfadada, pero está el miedo en contra a lo que el gobierno es capaz de hacerte en una cola de un automercado, meterte preso por tuitear. O sea, por decir unas cosas, pues te enfrentas a problemas legales graves que sin razón alguna te meten preso y no tienes cómo salir. Ha aumentado la pobreza en Venezuela, la carestía, la inflación se ha disparado y necesitamos un enemigo exterior. Nos decía usted, ese eje Bogotá, Washington, Madrid... De repente Washington se nos ha caído porque se ha hecho amigo de Raúl Castro. Y encima le hemos visto descolocado. Le vimos muy descolocado a Maduro ahora mismo en la cumbre de Panamá, porque decía, Dios mío, me he quedado sin relato, ¿no? Claro, ¿no? Y en vista, y los presidentes que apoyaron, pues apoyaron, pero no fueron... En totalidad hubo alrededor de 3 que sí fueron muy directos, pero los demás fueron tibios, la tibieza. Y normalmente se espera, desde que Chávez estaba gobernando Venezuela, la gente sigue un poco más radical con Maduro, en vista de la posición bastante ignorante por su parte, de desconocimiento de gestión política, diplomática. Entonces, pues los presidentes han tomado una posición mucho más fría. Lo que ha sucedido con los expresidentes que han aparecido y han apoyado Aznar y Felipe González, más una maravilla, una veintena. Sí, y no, pero además de ver partidos políticos o personajes políticos tan contradictorios juntos a favor de la libertad y la democracia en Venezuela, porque es por lo que ellos están hablando o apoyando, en contra de un presidente que ni siquiera sabe hablar, o sea, que necesita 4 horas de televisión para intentar decir un mensaje y repetirlo 600 veces para poder convencer a un público que no tiene otra opción de ver absolutamente nada más en la tele ni en los medios de comunicación. Te habla de la debilidad del gobierno, pero es una debilidad que la manera de reforzarla es contra la fuerza. Entonces, ¿qué dice él? ¿De qué manera ataca esto? Vamos a agarrar, pues, ¿a quién me queda? No puedo contra Obama, porque contra Obama no puedo hacer nada. ¿Quién tiene la situación más débil en estos momentos? O contra quién puedo pelear y apoyo a la vez, es decir... le doy palo a Rajoy y apoyo a Podemos. Ese es el planteamiento, porque recordemos que de alguna manera Podemos, y es una cosa abierta en Venezuela, está financiado por el... Bueno, pues ese fue un desencuentro muy famoso, el por qué no te callas, pero es curioso porque ahora Nicolás Maduro acusa al gobierno español de injerencia y de corrupción. Imagínate. Cuando nosotros llevamos semanas contando aquí que personas vinculadas al régimen chavista tienen cuentas en la banca privada de Andorra, en el Banco Madrid. Bueno, no solo en Andorra, o sea, por lo menos que sea muy público. Otras en el HSBC, es decir, en Suiza. Sabemos que Venezuela es el tercer país con más dinero en el extranjero. Y en Estados Unidos los políticos venezolanos, o los actuales políticos venezolanos,
son de las personas más ricas de América en estos momentos. Imagínate tú, personas que venían, que eran de izquierda radical, porque esto es una izquierda radical, un comunismo donde se supone que ser rico es, o por lo menos es lo que ellos venden, ser rico es pecado, ser rico es lo peor que te pueda pasar, y gente que ha pasado el barrio más bajo de Caracas a vivir al lado de la casa más rica de toda Venezuela, con 30 choferes, con 12 coches en la casa y con relojes que ni Dios. Se está diciendo que son nuevos ricos que además hacen ostentación de esa riqueza y la tienen toda en el extranjero. No te puedes imaginar a lo bestia. Pero esto en cuanto a la corrupción. Luego, en cuanto a la injerencia, si alguien tiene motivos para quejarse, o tendría, tal vez es el gobierno español diciendo, bueno, ¿por qué el gobierno chavista ha estado financiando una fundación CEPS vinculada a Podemos? Claro, pero el objetivo... Es decir, es el mundo al revés, ¿no? Es así. Lo que pasa es que una de las cosas que dictaminó Chávez en su momento, o parte de su estrategia comunicacional, que es lo que de alguna manera... Yo no entiendo nada de política, ¿no? Pero sí, de lo que sí entiendo es de publicidad y de marketing y de comunicación, y lo que he evaluado durante los últimos años, pues, es todo esto, ¿no? Y una de las estrategias comunicacionales de Chávez era intentar evangelizar con el chavismo alrededor del mundo. Y lo logró en Argentina, lo logró en Bolivia y en determinados países en Latinoamérica. A costa de cheques o no, pero lo logró. Tanto así, pues, que se le respeta como un alma mater a nivel político, y se habla de él en universidades y tal, como si fuese el próximo Salvador, o haya sido el próximo Salvador para un grupo de personas. El sucesor de Simón Bolívar, para entendernos, casi. Eso es mucho decir. O sea, honestamente, eso es mucho decir. El nuevo Fidel. Pero hasta le han puesto palabras a Simón Bolívar en su boca que nunca ha dicho, se las han inventado ellos para poder... Eso es parte... Eso es una estrategia publicitaria. Pero bueno, el nuevo ideólogo en Latinoamérica. Cuando tú repites una mentira 1000 veces, el pueblo se la cree. Y cuando la repite una persona, un líder de opinión, pues es normal en todos los medios de comunicación, cuando no tienes otro medio de comunicación, porque no existe en Venezuela ningún medio de comunicación abierto más que el Nacional, que es el único periódico disponible que tú puedes leer que no pertenezca al gobierno o no tenga relación con el gobierno, no hay posibilidades. Entonces, claro, si este discurso... Y mi pregunta es, ¿ha calado ese mensaje? ¿La gente se lo compra? Sí, ¿la gente cree que España está ingiriendo y que de alguna manera... Dentro de un grupo, dentro del grupo... ¿Somos los culpables de la crisis venezolana? Bueno, no, eso ya se lo echaron a Estados Unidos y durante los últimos 4 meses se ha repetido constantemente, y la gente cree que los americanos son culpables de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, como no ha funcionado porque no ha dado solución, ahora se cambia la estrategia y se pasa al siguiente país, que es España, y el próximo culpable será Rajoy, porque hay que disipar lo que está sucediendo, porque en Venezuela no había explotado lo de Podemos. Lo que estaba sucediendo, que era parte de lo que intentaba comunicaros... Que el gobierno Chávez intentó de que se evangelizara con el chavismo, y uno de los objetivos era traerlo a Europa. ¿Dónde mejor que a España que en cualquier otro lado? La intención del chavismo era hacerse con la mayoría de los países hispanoparlantes para poder hacer un grupo de países que hablasen el mismo idioma. No ha sido capaz de lograrlo, y esta es la última posibilidad. O sea, tanto ha llegado la mano de Chávez que se ha alargado hasta este De hecho, me decía, y lo vamos a tener que ir dejando, es muy interesante lo que nos estás contando, que ese regalo que le hace Pablo Iglesias a Felipe VI, Juego de Tronos, es algo que, por ejemplo, hacía muy a menudo Hugo Chávez, ¿no? Es parte de la estrategia. Hugo Chávez era un experto en robarse portadas de periódicos, y lo hizo con Obama. A Obama le robó una portada bestial en todos los periódicos, regalando el libro de Galeano, que es una de las cabezas de la izquierda más heavy en Latinoamérica, a pesar de ser un gran poeta, pero y aprovechó de tal y se la coló. Podemos, la mayoría de la estrategia de Podemos en todos los entornos, digital, offline, relaciones públicas, street marketing, es casi exacta la estrategia de lanzamiento, relanzamiento del chavismo en Venezuela. Lo dice una experta en publicidad. Rápidamente, por favor. Ante ese panorama que describe usted, ¿por qué no hay una movilización que acabe desalojando al chavismo en el poder? Es complicado porque los líderes más fuertes están presos, ¿vale? Están detenidos, y detenidos sin razón justificada. O sea, no hay una razón real por la cual estas personas estén dentro. Es como que si tú decides que metes al líder del PSOE preso porque dijo que no le parecía bien lo que estaba haciendo Rajoy, y está preso, o metes a Macri de Argentina y lo metes preso porque te pareció guay que lo debías meter a la cárcel. Entonces, los líderes de la oposición están todos presos. Nos quedan una mujer, que Venezuela es un país machista. La mujer no va a liderar un movimiento político
ni en estos momentos, lamentablemente, ni en los próximos 5 años. Y no va a hacer la cabeza siendo una persona absolutamente, que es María Corina Machado, una de las personas más capacitadas, pero vista por el pueblo no como eso, porque es una chica pija, porque no se parece al país, que es lo que está acostumbrado el gobierno o el pueblo venezolano. Entonces, el salir a la calle, ahorita nosotros en Venezuela se aprobó una ley en la cual si tú sales a la calle a protestar, hay posibilidad que te peguen un tiro en la cabeza. Como para hacerlo. El salir a la calle, los estudiantes lo hicieron el año pasado. Lo que explica el que antes... Pero claro, por mucho miedo que tengas, si no tienes para comer, como nos está describiendo usted... El tema es que el régimen venezolano ha solucionado de alguna manera esto para comer, para que el pueblo más bajo calle. Es decir, en estos momentos, la semana pasada, la semana antepasada, se intercambiaba apoyo por firmas en contra de Obama. Probablemente os harán firmas en breve. Si Rajoy dice algo... Ha establecido relaciones con Cuba, humilde, de alguna manera... No se han enterado de que ya está con Cuba. Pero está atendido y en la clase media... Ojo, atendido. Es decir, un pollo para que resuelva 2 meses, ¿no? Gaby, hay una cosa en la que sí tiene un poco de razón Maduro, y es en el hecho de presentar el tema de Venezuela... Eso. Sí, ahora lo vas a entender enseguida. En el hecho de que el tema de Venezuela se ha convertido casi en un asunto de política interior en España. Sí. En eso tiene razón. Tiene razón. Bueno, razones culturales, razones históricas, razones lingüísticas, en la población española que hay allí, que me parece son, no sé si... Somos muchos. No lo sé. Somos, dice. La pregunta que tiene una madre o un padre... Falta la familia, la mayoría de nuestra familia con ascendientes españoles, claro. La pregunta que te hago es que, aparte de toda esta dinámica que hay de pelea diplomática entre Chávez, entre Maduro y el gobierno español, las cortes, como él dice y tal, ¿cuál es la percepción que tiene el pueblo venezolano de España, de lo que significa España? David, te pido máxima brevedad. El pueblo venezolano está muy preocupado porque suceda lo mismo que sucedió en Venezuela, en España. Es decir, que de la manera que se engañó al pueblo venezolano ofreciéndole cosas que eran imposibles, cosas que no podían suceder dentro de un gobierno, falsas esperanzas, falsas cosas, suceden en España porque ya se vivió y es la misma, o sea, tú ves lo que pasa en Venezuela y ves exactamente, claro, tienes que haberlo vivido para ver la repetición, ¿no? Pero el patrón a ti el patrón es exactamente igual, el discurso es exactamente igual. A través igual, del evangelizador el accionado, todo, Pablo Manuel Iglesias. Exactamente, todo exactamente igual. Entonces dice, yo no quiero, porque el afecto que siente el pueblo venezolano por España es tu segunda casa, es tu país madre, es tu familia vino de allá, tus padres vinieron a trabajar a Venezuela, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, el venir a hacer daño, y además que Venezuela percibe en estos momentos España como un país salvador, es decir, la gente que se tiene que marchar de Venezuela porque es perseguida políticamente, o va a España o va a Estados Unidos. Pues